Amén. Bienvenidos todos a una nueva semana para que continuemos con este estudio y esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. Esta enseñanza que hemos titulado El nuevo orden mundial a la luz de las profecías bíblicas. Y para avanzar en este primer punto, vamos a hacer una especie de, no sé si de resumen, pero sí vamos a tocar algunos puntos tratados en las enseñanzas anteriores, porque esta ya es la novena enseñanza. Entonces hay algunas cositas aisladas que yo quiero rescatar para que cada uno de ustedes pueda estar mejor preparado para enfrentar lo que viene a continuación. ¿Ya? En las enseñanzas anteriores nosotros hablamos de el globalismo. Y vimos qué relación tiene el globalismo con el nuevo orden mundial. Recordemos, ¿qué dijimos que era el nuevo orden mundial? Nos remontamos a la primera enseñanza. Dijimos que era una teoría conspirativa que afirma la existencia de un plan para instalar un gobierno único a nivel mundial, controlado por un selecto grupo de poder, el cual posee la mayor riqueza a nivel global. Es una lógica, si es que vamos a instalar un gobierno mundial, quienes controlen ese gobierno, por consecuente, tienen que tener la riqueza, el poder y el control de las diferentes aristas del sistema. Eso es el sinónimo del nuevo, esa es la definición del nuevo orden mundial, que la podríamos catalogar como se tilda de conspiración. Pero también vimos otro sinónimo, o otra palabra, que es el globalismo. Y el globalismo era un sistema de ideas, un sistema ideológico que desea concentrar el poder global, es decir, establecer un gobierno centralizado a escala mundial. Y para valerse de ello, debe efectuar la transferencia de las soberanías y el poder a entidades supranacionales, a entidades que estén por sobre las naciones, por sobre los países. Sin lugar a dudas, ello requerirá de ejercer el totalitarismo, es decir, la supremacía total de ese gobierno mundial por sobre todos los demás, sin oposición. Mis hermanos, por una parte, el nuevo orden mundial, todos aquí entendemos que es un término que nos suena a conspiración, como que algo que no es muy cierto, que puede ser alguna idea loca que se le ocurrió a un grupo de personas resentidas contra el sistema, qué sé yo. Pero por otra parte tenemos el globalismo, que ya no es una conspiración, es una ideología que se promueve por los poderes del mundo. O sea, ellos quizás, son osados y sí dicen que quieren establecer un nuevo orden mundial, pero lo dicen muy menudito. El término que ellos ocupan para referirse a ese deseo de un nuevo orden mundial es el globalismo. Y si yo quiero o pienso en ese deseo de concentrar todo el poder del mundo en un solo sistema que controle todo, eso por consiguiente tiene que estar ligado a un sistema totalitario, un sistema que no permita ninguna forma de oposición. Los totalitarismos son como esos gobiernos de Nazi, de Hitler, por ejemplo, donde el Estado, el que dirige el poder, no permite que nadie se le oponga. Es lógico que si yo quiero establecer un solo gobierno mundial, yo no voy a permitir que ninguna persona se me oponga. Por eso va a tener el consentimiento de una mayoría. Y quienes no lo acepten serán dejados fuera. ¿Ok? Eso fue algo de lo que hablamos en algunas enseñanzas anteriores. Y el enlace entre globalismo y nuevo orden mundial, el enlace en el cual los dos se juntan, coinciden y nos muestran un camino, ese enlace es el gobierno mundial. Ya sea que usted diga, no, es una conspiración, qué tontera, pero esa conspiración y esa tontera quiere un gobierno mundial. Y si fuera el globalismo, es una ideología que promueve los políticos que es un solo gobierno. Ambas coinciden en ese punto, que quieren un solo gobierno mundial. Esa es la conexión.
Ahora bien, como hijos de Dios, nosotros tenemos que apreciar esta ideología y esta conspiración a la luz de la Escritura. Les decía, nosotros tenemos que observar esta conspiración y esta ideología y decir, yo como hijo de Dios tengo que examinarla y dar una respuesta conforme a la palabra. Y cuando nosotros nos dirigimos a la palabra, a analizar este nuevo orden mundial y analizar este globalismo, la palabra nos muestra, hijo mío, hija mía, aquí sí hay algo que tengo que decirte. Aquí sí se muestra algo que coincide con esa ideología y coincide con esa conspiración. Y ese pasaje que reúne todos los antecedentes, que sin duda hay más pasajes en la Biblia, pero el que es más potente en darnos a mostrar ese gobierno mundial, yo ya les mencioné anteriormente, es Apocalipsis 13. Ese es nuestro pasaje que nosotros queremos revelar. Por eso estamos estas 9 enseñanzas aquí sentados, presentes o conectados para entender Apocalipsis 13. Ese es nuestro motor y nuestro motivo, porque ese pasaje nos muestra la conspiración y la ideología de un solo gobierno mundial. Y que si lo miramos a la luz de la palabra, deja de ser una conspiración, deja de ser una ideología, se transforma en una realidad. Realidad futura, por cierto. Realidad futura. Entonces hagamos un pequeño dibujito, rápido, muy express, y usted va a decir, por eso hemos hecho todo esto. Por eso hemos pasado por todas estas aguas para llegar a esta novena enseñanza. Este nuevo orden mundial, por una parte, y por otra parte, el globalismo. Siendo el NOM aparentemente una conspiración por parte de unos pocos, y el globalismo una ideología. Ambas coinciden, dijimos, en que las une y las conecta un solo gobierno mundial. Si yo miro esto a la luz de la palabra, si yo miro el NOM y el globalismo a la luz de la palabra, yo encuentro respuestas en Apocalipsis 13. Lógicamente en muchos otros pasajes. Pero Apocalipsis 13 es un pasaje que nos sirve de buen centro para comprender y ir a otras partes. Eso ya lo hemos explicado, lo hemos mencionado. Hoy hago resúmenes porque como son temas delicados, estamos estudiando profecías, símbolos, misterios, se le pueden ir la idea. Y para poder conocer Apocalipsis 13, no nos podemos acercar así como creernos los estudiosos y los macanudos. Es un pasaje muy difícil. Y ya hemos pasado por un montón de explicaciones donde dijimos que estos misterios son revelados al hombre y a la mujer espiritual. Que tiene que tener un contacto y una comunión con Dios, constante con su palabra. No venir un solo día a tomar un bocado, sino todos los días ejercitarse en la piedad, en la palabra, ¿correcto? Y para poder entender Apocalipsis 13, ¿qué hemos hecho estas 8 enseñanzas anteriores? Las hemos derivado en 2 pasajes esencialmente. Daniel 2 y Daniel 7. ¿Correcto? ¿Estamos todos de acuerdo? Eso es lo que hemos estudiado hasta este día. No hemos estudiado Apocalipsis 13. Lo hemos citado, hemos dicho cosas. Lo que hemos estudiado ha sido Daniel 7 y Daniel 2. Para que estos 2 nos den luz de lo anterior. Del globalismo, de Apocalipsis, etc. ¿Correcto? Y finalmente, pues no lo voy a escribir, de Daniel desprendimos la estatua, de los 4 elementos y los dedos de los pies, y de Daniel 7 desprendimos las 4 bestias, los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Eso es un resumen general. Y además de todo esto que hemos hecho, debemos entender de dónde proviene esta idea, de dónde nace esto. Esto nace de la ONU, de las ONG, del Foro Económico Mundial, de los bancos mundiales y de las multinacionales, las grandes empresas. Podríamos decir que este es su origen físico, terrenal, humano. Por eso le he dado toda esta lata de cada enseñanza, hacer introducciones que quizás no han tenido que ver con la palabra,
pero han tenido que ver con todos los personajes que buscan establecer lo que la palabra dice. Por eso yo quería que usted supiera quién es la ONU, quién es el Foro Económico Mundial, qué son las organizaciones no gubernamentales que no buscan fines de lucro, quiénes son los bancos mundiales que no he hablado de ellos, o las empresas multinacionales. Teníamos que saber un poco de esto, el panorama del mundo, para comprender lo espiritual. ¿Correcto? Allí está una conexión más completa. Entonces, finalmente, y por último, en todo esto, yo le dije que estos eran los poderes físicos, las personas, los hombres, con sus anhelos, el transhumanismo y todas estas cosas. Pero detrás de todo esto, prima el deseo de uno, el adversario, el Dios de este siglo, el maligno. Él es el que está operando principalmente en la mente y en los poderes del mundo, porque Él controla el mundo. Él controla los medios de comunicación por medio de todos aquellos que han decidido servirle. Hoy día yo leía un versículo de Deuteronomio: he aquí os pongo la bendición y la maldición. ¿Cómo hay gente que elige el camino de la maldición? Lo escoge, ¿verdad? Amén. Lo escoge en su albedrío. El adversario es quien orquesta inicialmente todo esto. Las personas tristemente se ofrecen de instrumentos y títeres para sus planes. Y ahí tenemos la realidad espiritual del enemigo y la realidad física de los poderes, que buscan el globalismo, que ya sin lugar a dudas ya no es una conspiración, es una realidad que se viene pronto. Amén. Eso ha sido un resumen. ¿Para qué? Para este Apocalipsis 13. Este es el que nos importa. Conforme a lo último que vimos la semana pasada en Daniel 7, ya es momento de ir y atacar con más revelación lo que señala Apocalipsis 13. A pesar de que quedan ciertas cosas que acotar de Daniel 7, no hemos terminado de examinarlo. Pero vamos a analizarlo quizás en otro estudio. Vamos a buscar esas variantes que nos dan más claridad. Entonces, ahora es cuando podemos, después de 8 enseñanzas, ir a dar una lectura a Apocalipsis 13 y ya empezar a poner las piezas en su lugar. Ya empezar a ver Apocalipsis 13 con revelación del Espíritu. Y con una comprensión mucho más amplia. Y por eso esta enseñanza para mí era muy importante, porque aquí es donde usted va a decir vaya. Como dice ahí el meme, vaya, vaya. Ahora todo cobra sentido. Apocalipsis 13, 1 y 2. Dice así: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Amén. De Apocalipsis, de lo que acabamos de leer, Apocalipsis 13, 1 y 2, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a sacar cuatro temas. Son más, pero vamos a sacar 4. Lo primero, vamos a analizar lo que dice: me paré sobre la arena del mar. Eso es lo primero que nos interesa. A ver, 1, 2. Y vi subir del mar una bestia. Eso es lo segundo. 3. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y lo cuarto, y en sus cuernos 10 diademas. Eso es lo que nosotros nos vamos a sentar aquí hoy día y vamos a decir que de todo lo que hemos hecho, estas 8 enseñanzas,
que ya yo entiendo con claridad en base a Apocalipsis 13, 1 y 2. Así que lo primero que vamos a hacer es ver el primer punto. Lo que dice Apocalipsis 13, 1. Me paré sobre la arena del mar. Esto, ¿qué pasa aquí? Son palabras del apóstol Juan, uno de los apóstoles que estuvo con Jesús, exiliado en la isla de Patmos. Una isla que se encuentra en el mar Mediterráneo, que pertenece al país de Grecia y que se encuentra cercana a las costas en Turquía. Ahí se encuentra la isla de Patmos, donde el Imperio Romano ciertamente exiliaba, desterraba a aquellas personas rebeldes, disidentes y que no se sometían al poder del Estado, de la República Romana. Ahí se encontraba Juan prisionero, cumpliendo condena. Y Juan comienza escribiendo esta visión en esa isla. Y él dice, me paré sobre la arena del mar. Eso que acabamos de leer, me paré sobre la arena del mar, nosotros comprendemos que es la arena del mar Mediterráneo. Y ya hemos hablado del Mediterráneo, su incidencia en el panorama profético. Ahora, ¿cómo respondemos a esto en base a lo que ya hemos estudiado? Y ahí aparece la figura de Daniel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Porque en un estudio vimos que mientras mientras el apóstol Juan recibe esta revelación de Apocalipsis 13, en el año 90 y algo después de Cristo, ahí Juan recibe esta visión de Apocalipsis 13, que es la que queremos conocer. La Biblia nos dice que casi 700 años atrás, un joven hebreo exiliado y llevado de los príncipes de los linajes reales de Judá, es llevado a Babilonia, y en Babilonia este joven también recibe una visión. Una visión que leímos y que estudiamos y que se encuentra en Daniel capítulo 7. ¿Se recuerda? Sí. Y Daniel 7, 1 y 2, Daniel decía, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Daniel tiene una visión semejante a la que tuvo el apóstol Juan 700 años antes, y dijimos que veía a los cuatro vientos del cielo que combatían, es decir, que emergían del gran mar. Y dijimos que los hebreos llamaban al gran mar el mar Mediterráneo. ¿Correcto? Entonces, ambas visiones comparten la misma zona geográfica. Eso ya es una realidad. La visión de Daniel 7, que nos quiere dar entendimiento para Apocalipsis 13, es una visión que ocurre o que se nos representa en el mismo contexto y marco geográfico de Apocalipsis 13 del apóstol Juan, que es el mar Mediterráneo, el mar profético que tendrá incidencia en los últimos días, donde tenemos que poner nuestra mirada, ¿correcto? Todo lo que rodea ese mar Mediterráneo para nosotros tiene mucho que decir en el plano profético. ¿Amén? Amén. Entonces, el primer punto ya nos deja bien parados. Ambas visiones son sobre la arena del mar Mediterráneo o sobre el mar Mediterráneo, y hay una incidencia en ese marco geográfico. La Biblia nos está haciendo un énfasis con estos dos hombres y profetas de Dios también. El segundo punto es que se ve subir del mar una bestia. Y aquí está la diferencia. Aquí hay un punto interesante. Porque como leemos en Apocalipsis 13, Juan ve subir y emerger a una bestia. Juan ve una sola bestia, ¿correcto? Una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Pero Daniel no ve esto. Daniel ve en Daniel 7:3, ve subir a 4 bestias.
Mientras Juan en Apocalipsis 13 ve subir a una bestia, Daniel ve subir a 4. Del mismo contexto y del mismo mar Mediterráneo. La conclusión sacada fue que la visión de Daniel revela una fase previa. Y la de Juan una forma postrera. Es decir, estamos entendiendo ese último gobierno mundial que nos revela Apocalipsis 13. Los antecedentes que la Biblia nos da, lo hemos leído recientemente, y bajo la flecha de tiempo, digámoslo así, de ese gobierno mundial que llegará en algún momento, la visión de Daniel es una visión que ocurre antes, es decir, en una forma inicial. Él ve 4 bestias. Pero Juan la ve más adelante en el futuro. Juan la ve más adelante. ¿Qué pasa en todo este marco de tiempo? No lo sabemos. Lo tenemos que ir estudiando. Pero Juan ve una sola bestia. ¿Y por qué yo estoy tan seguro de que la visión de Daniel es primera y la de Juan es más adelante, sin que la Biblia me diga que es así? La clave de esto está en que la bestia que leemos en Apocalipsis 13, versículo 1 y 2, y ya lo hemos dicho, el versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su trono y su poder y grande autoridad. La que emerge en Apocalipsis 13 es una sola, pero reúne a las 4. Se fusionaron. Ya están. La bestia tiene patas de leopardo, cuerpo de leopardo, patas de oso, boca de león. Reúne a las 4 bestias que vio Daniel. Ya se fusionaron, se juntaron. Por eso entendemos que es una fase final. Daniel entonces, Daniel 7, es algo antes. Esto viene antes. Entonces, cuando yo entiendo el panorama geopolítico, yo digo ya, estemos o no estemos como iglesia, imaginémonos que estuviéramos en ese tiempo. Nosotros, ¿qué veríamos? Que del mar Mediterráneo se levantaría una gran influencia y poder. Desde cuatro puntos distintos. Allí se va a concentrar. Pero Apocalipsis 13 ya nos muestra ese poder unificado, completo, listo para ejercer dominio. Listo para instalar su gobierno. Sin querer adelantarme, el nuevo orden mundial y el globalismo comienza con esa bestia. Con la bestia de Daniel, con las 4 bestias, todavía no ha comenzado. Está dando sus pasos, se está gestando. Se están moviendo los hilos del mundo, se están configurando el panorama para que llegue a orquestarse la bestia de Apocalipsis 13. Esa es la que representa el nuevo orden mundial. Por las características que nos describe Apocalipsis 13, comparten un sinónimo con el globalismo. Un poder totalitario, que todos tendrán que someterse, que ninguno pueda comprar ni vender, que ejerce toda autoridad, que hace que todos la adoren, que tiene potestad sobre toda la tierra. Esa bestia de Apocalipsis 13 es una imagen y sombra exacta de globalismo y de totalitarismo. Es gobierno mundial. Daniel 7 no. Se está gestando. Amén. Y yo le dije que yo creía que nosotros no íbamos a estar, que íbamos a ser sacados antes. Pero eso lo sabe Dios con mayor claridad. Y lo iremos estudiando y describiendo para afirmarlo con mucha más autoridad. Entonces, Daniel revela una fase previa, Apocalipsis 13 una fase postrera. ¿Ya? Ahí ya tenemos una comprensión. Pero aquí viene un punto de conflicto. Porque cuando yo ahora como hijo de Dios, después de estos 8 estudios, me acerco a leer Apocalipsis 13, yo digo, me parece, ya yo entiendo, ya se paró sobre tal arena, en tal lugar, y ve subir una bestia. Claro, y esta bestia tiene la forma de la otra, correcto. Pero aquí viene algo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Conforme a lo que hemos estudiado, estos 8 o 9 estudios, nosotros sí hemos hablado de los 10 cuernos, pero no sabemos qué son las 7 cabezas.
Entonces aquí tenemos un tema que no hemos descifrado, que Daniel no nos revela. Daniel nos reveló esto, nos reveló esto, nos reveló los 10 cuernos. Pero aquí tenemos un enigma, que no lo vamos a encontrar en Daniel, lo vamos a encontrar en otra parte. Entonces el tercer punto es la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Así que como le dije recién, este término 7 cabezas no nos es familiar. Sí los 10 cuernos. Entonces ataquemos lo que sí sabemos, lo que sí hemos estudiado, lo que sí comprendemos un poco. Y si se nos ha olvidado, ahora lo refrescamos. Y lo vamos a refrescar leyendo Daniel 7:7. Es cortito, así que se lo leo rápido. Daniel 7:7 nos describe a la cuarta bestia, una de estas 4 que van a emerger y que emergieron en el tiempo antiguo. Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahí Daniel me está hablando de los 10 cuernos de Apocalipsis. Pero ¿por qué de la cuarta bestia? ¿Por qué no de la segunda? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué dijimos nosotros? La cuarta bestia es representativa del Imperio Romano. La cuarta bestia representa no solo al Imperio Romano, sino también al principado satánico que operó durante los días de ese imperio, como lo demostramos con Daniel capítulo 10. ¿Correcto? Y tenía 10 cuernos. Aquí es cuando hace su primera aparición estos 10 cuernos. Y en Daniel 7, 19 y 20, porque Daniel 7:7 es que Daniel recibe la visión. Las 4 bestias emergen y ve esta bestia con 10 cuernos y que se comportaba de una manera cruel. Luego, Daniel quiere dar la interpretación, o quiere entender esta visión, queda perturbado, y uno de los que asistían, y yo le dije que Daniel, no es que él vio una visión, es que él fue trasladado en el Espíritu, allá mismo, al trono de Dios, al tercer cielo, porque uno de los mismos que estaba ahí reunido le dice, yo te enseñaré lo que es esta visión. Y Daniel 7, 19 y 20 decía que Daniel dice, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Daniel no preguntó por las otras 3. Mire qué interesante. Él se enigmatiza en especial con la cuarta. Tuve deseo de saber quién era esta bestia. Distinta a las otras. Espantosa en gran manera. Que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Daniel quiere saber de qué se trata esta cuarta bestia, que era distinta de las otras y que era tan terrible, y que además tenía 10 cuernos. Entonces, luego que Daniel tiene deseo, viene la respuesta, viene la interpretación. Y esto fue como el sueño de la estatua de Nabucodonosor. El rey no sabía, Daniel le dice el sueño y le da la interpretación. Aquí Daniel tiene la visión y le dan la interpretación. Y Daniel 7:23 es una clave magistral de la interpretación que le dicen. Y le dicen así, dijo así, Daniel 7:23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Aquí la respuesta es clara. A Daniel le dicen, mira, esos 10 cuernos son 10 reyes que se van a levantar de lo que fue el Imperio Romano. Y la predicación anterior nos centramos en dejar claro que
esos 10 reyes no han tenido aparición en el mundo. No fue que el Imperio Romano terminó en el 476 y se levantaron 10 reyes después. No puede ser. No puede ser esa la respuesta. Porque cuando vimos Daniel 2, dijimos que la piedra golpeaba los 10 dedos. Y el juicio también va a venir sobre estos 10 reyes. Y yo le dije la semana pasada que del Imperio Romano, de la cuarta bestia, se detuvo el reloj profético de Dios. Se paró. Y está parado y pronto va a comenzar a echar marcha nuevamente. Se congeló con esas 4 bestias. Ahí quedó con Roma. La influencia de Roma, de Grecia, de Babilonia y de Medio Persia en nuestras culturas son innegables. Pero la aparición de los 10 cuernos que forman parte del nuevo orden mundial no tuvieron cumplimiento. Porque si hubiera tenido cumplimiento, estaríamos gozando ahora en este momento del reino de Cristo con todas sus promesas. Y que yo sepa, yo no soy inmortal, no estoy flotando, ni estoy fuera de un cuerpo de pecado. Cristo no ha venido a redimirme todavía. Me compró en la cruz, soy hijo suyo, pero todavía seguimos en esta cárcel. Por eso podemos decir claramente que estos 10 reyes no han venido. ¿Por qué fui tan repetitivo la enseñanza anterior en decirlo una y otra vez? Porque en su mente usted se queda con la idea de los romanos y los 10 cuernos, pero si dice que se levantan de ese reino, tendrían que haber venido. Es que la profecía es misterio, hermano. Son misterios, no obvias para el entendimiento. Dios escondió esto a propósito, para que los sabios de este mundo no lo entiendan. Y nosotros sí. Entonces ahí se paró el tiempo profético de Dios. Y ahí dijimos también, para no detenerme más tiempo y avanzar, que esto tiene relación con el pueblo de Dios, el pueblo antiguo, porque nosotros somos pueblo de Dios también. Tiene relación con el pueblo de Israel. Pero eso fue la enseñanza anterior, no la de ahora. Así que, de aquel gran imperio romano que abarcó todo el territorio alrededor del Mediterráneo, se levantarán 10 reyes. Esa es la pista y la clave magistral que nos da Daniel. De aquel antiguo imperio romano se van a levantar 10 reyes. Mis amados, si usted escribe en Google Imperio Romano, pone imágenes y se pone a ver las imágenes, le van a salir un montón de imágenes. Imagínense que el rectángulo es el Mediterráneo. Todo esto es el mar azul del Mediterráneo. Todo lo que está acá es África, Medio Oriente, Egipto, Israel, Turquía, Grecia, Europa, Alemania, Italia, España, por acá España. Todo el Imperio Romano rodeó el mar Mediterráneo. Impresionante. El enlace de la profecía con lo que pasó en el pasado es magistral. Es que sin lugar a dudas del antiguo imperio romano se van a levantar los últimos 10 reyes que van a llevar adelante el nuevo orden mundial. El cumplimiento del globalismo. Aquí la semana pasada y en otra enseñanza dejamos muy en claro que esos 10 reyes o esos 10 cuernos o esos 10 dedos no se levantaron. Pues de ser así, ya estaríamos gozando del reino de los santos. Segundo, también señalamos que Roma se dividió en el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla y Occidente, Roma. Y que es muy probable que los 10 cuernos se dividan en 5. 5 de Oriente y 5 de Occidente. El Mediterráneo se divide en 2 porque los dedos de la estatua correspondían a Roma, Oriente y Occidente. Europa y Asia. Es decir, que con posibilidad estaríamos hablando de una unión de naciones de parte de Europa, Francia, España, Italia, con naciones un poquito más hacia el oriente como Turquía, Israel, Siria, cosas por el estilo, ¿ok? ¿Por qué le decía esto? Porque el Imperio Romano en sus últimos días se dividió en las dos grandes fuentes de poder del imperio. Ya no era un unificado.
no era uno solo, sino que se separó en dos emperadores. Constantinopla al oriente y al occidente Roma, Italia. Constantinopla en Turquía. ¿Correcto? Y por eso los dedos de los pies de la estatua eran dos. El espíritu eligió esa parte del cuerpo del hombre para describirlo. También debemos añadir a todo esto la estatua de Daniel capítulo 2, pues sus pies de hierro representaban a Roma, y de aquellos pies se levantaba el último imperio, el del hierro con el barro. Y esos 10 dedos son sinónimos de los 10 cuernos. Se fija cómo hoy, gracias al Señor, después de casi 2 meses de estudio, tenemos un panorama muy claro. Entendemos por qué estudiamos Daniel 2, los 10 dedos de los pies, el imperio de hierro con barro, por qué Daniel 7, por qué las 4 bestias y la cuarta bestia con 10 cuernos. Todo ahora toma forma. Así que ya hemos dado la respuesta de Apocalipsis 13. La bestia tenía 10 cuernos. Entendemos que esos cuernos se van a levantar de lo que fue el antiguo imperio romano. Pero, además, tenía 7 cabezas. Y ahora es momento de que podamos develar un poquito más acerca de eso. Eso es un nuevo antecedente. Y también nos queda la interrogante de enlazar bien la secuencia de los eventos en el tiempo. Marcar un patrón. Porque le voy a entregar otro antecedente ahora. Y ahí hay que armar como una flecha de tiempo. Y decir, ya esto es aquí, esto es acá y esto es acá. Veamos ahora el cuarto punto. Y en sus cuernos 10 diademas. Y aquí va a tener que poner atención. Si no, se va a quedar atrás. El cuarto punto. Y en sus cuernos 10 diademas. La cuarta la vamos a enlazar con la tercera pregunta, con las 7 cabezas. Donde se aprecia en otra parte de la Biblia una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Tenemos que hacernos esa pregunta. Hay 2 partes. Apocalipsis 12:3 y Apocalipsis 17. Pero Apocalipsis 17 es el pasaje que nos viene a dar claridad para entender esto, de las 7 cabezas. Para comprender a esta bestia en su fase final. Y para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 17, del versículo 1 al 6, si no me equivoco. Demos lectura entonces a Apocalipsis 17 como nuevo antecedente que se une a Daniel 2, a Daniel 7 y a Apocalipsis 13 para poder entender mejor todo este puzzle que estamos armando. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está la aparición de la bestia. Amén. Pero no entiendo nada de lo que dice aquí. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¡Wow! Tremendo. Aquí ocurre lo siguiente. En el versículo 1, Juan recibe
una visión en donde Juan habla con uno de los 7 ángeles que tienen una de las 7 copas de la ira de Dios. Juan recibe esta revelación de parte de uno de los 7 ángeles que va a derramar las 7 copas que simbolizan la consumación y el cumplimiento final de los juicios de Dios derramando su ira sobre la tierra. Estas 7 copas aparecen en Apocalipsis 16 y nos muestran 7 juicios terribles que vienen sobre el mundo al final en los últimos 3 años y medio. El juicio sobre ese nuevo orden mundial. El derramamiento de las copas de la ira de Dios. Amén. Pero eso no es lo que queremos indagar ahora. Eso lo podemos analizar quizá en otro momento. La visión que acabamos de leer se centra en un personaje. Una ramera. Una prostituta. Una mujer de mal vivir. De la cual no puedo hablar en profundidad hoy, porque requiere un estudio completo que vamos a hacer posiblemente la próxima semana. Pero lo que queremos descubrir aquí, antes de ponernos a descifrar estas pistas, son las diferencias que la bestia de Apocalipsis 17 muestra en diferencia a Apocalipsis 13. ¿Por qué estamos leyendo Apocalipsis 17? Porque estamos tras las pistas de entender esa bestia con 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas. No entiendo nada. ¿Por qué tiene 10 diademas? ¿Por qué tiene 7 cabezas? Yo le digo, bueno, Apocalipsis 17 tiene la respuesta. Pero lo primero que quiero que hagamos es que comparemos la bestia de Apocalipsis 17 y la bestia de Apocalipsis 13. Porque son la misma. Tienen 7 cabezas y tienen 10 cuernos. Pero hay 2 grandes diferencias. Eso es lo que nos motiva a hacerlo. ¿Y cuáles son estas diferencias? Recuerde siempre, la bestia de Apocalipsis 13 es la fase final del cumplimiento del nuevo orden mundial. Ahí ya se cumple todo y empieza el gobierno pleno de la bestia por 3 años y medio. Ahí es lo más terrible de toda la historia de la humanidad. ¿Cuáles son las diferencias de estas 2 bestias? La de Apocalipsis 13 presenta 2 diferencias a diferencia de la de Apocalipsis 17. La de Apocalipsis 13, sobre los cuernos hay 10 diademas. En la de Apocalipsis 17 no, los cuernos no tienen diademas. ¿Correcto? Sin diademas. Esa es la primera diferencia. Aquí tiene 10 diademas la bestia y en el Apocalipsis que leímos recién no hay diademas. Tenemos que entender qué significa. Y lo segundo es que la de Apocalipsis 13 no tiene mujer. No está esa ramera. Pero en la de Apocalipsis 17 la ramera monta a la bestia. Está montando la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Está ella ejerciendo dominio. En Apocalipsis 13 no existe, no está. La mujer está sobre la bestia. ¿Correcto? Esas son las 2 grandes diferencias que nos presentan estos pasajes de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Así que para ir cerrando, vamos a dar las respuestas que Dios me ha dado en esta hora. La palabra diadema es la palabra griega diademata, que significa coronas. Por lo tanto, la bestia de Apocalipsis 13, los 10 reyes están con 10 coronas. Han sido coronados. Pero la bestia de Apocalipsis 17 están sin coronas. No han recibido coronas todavía. Se lo voy a explicar ahora.
aquí tenemos una conclusión al tiro e inmediata. La bestia de Apocalipsis 17 es previa, es antes. Grábese esto. La ramera que monta la bestia es primero. Es algo que va a pasar antes, o que está pasando antes. Y la bestia de Apocalipsis 13, la que es objeto de nuestro estudio de nuevo orden mundial, es postrera. Es más al final. ¿Cómo podemos entender esto? Leamos Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Dice así: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Por eso no tienen diadema. Por eso no tienen coronas. Porque no han recibido aún reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Por lo tanto, en Apocalipsis 17, la bestia, esta figura, no ha recibido reino los 10 reyes. No se ha orquestado todavía ese plan. ¿Correcto? No han aparecido. No se les ha coronado, se les ha entregado el poder. Pero en un momento dice, pero recibirán. Recibirán autoridad juntamente con la bestia. Ahí nos está diciendo, más adelante van a estar con sus diademas. Por eso sabemos que es una fase previa y una fase posterior. Segunda deducción. La mujer no participa del gobierno de la bestia, del globalismo, o sea, del nuevo orden mundial. No participa en su fase final. No aparece. No está montando a la bestia en el Apocalipsis 13, que es la fase final. La está montando en Apocalipsis 17, que es una fase previa. ¿Por qué? Mire la respuesta. Y aquí va a ir entendiendo todo. Apocalipsis 17, versículo 15 al 18. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hermano, aquí hay un montón de misterios que yo no me he dedicado a respondérselo hoy día. Yo le he enlazado la fase previa, la fase postrera. Le respondí por qué estas no tienen diadema, y aquí sí tiene diademas. Porque aquí sí hay una mujer montándola, y aquí no hay una mujer montándola. Y las respuestas han venido por el mismo Apocalipsis. Los 10 reyes no han recibido autoridad todavía. Por eso es una fase previa. Y nos dice que estos reyes, estos 10 cuernos, aborrecerán a esta mujer. Aborrecerán, la quemarán y la destruirán. Por eso no participa del Apocalipsis 13, porque fue condenada antes. Fue quemada, fue maltratada, fue devorada sus carnes previamente. Por eso no aparece en el último gobierno mundial. Algo pasó antes. Y aquí viene la respuesta. ¿Quién es la mujer? No daremos todos los antecedentes ahora, pues es un tema muy extenso, pero sí voy a responderle lo básico. La mujer que monta la bestia representa el falso sistema religioso, instaurado en todas las culturas, pero con una gran influencia y base de poder en este último tiempo, desde la ascensión de Jesucristo. Esta mujer es el poder religioso que existe en el mundo, que controla a Satanás, que se ha metido en todas las culturas, en todos los reinos, a prostituir la verdad de Dios. Amén.
Operó en Babilonia, operó en Medo-Persia, operó en Grecia, operó en Asiria, operó en Egipto, pero su influencia actual ha sido en Roma, en los romanos. Y por eso tenemos el legado de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo cuando empecé a leer esto y a estudiar, dije, chuta, me he equivocado toda la vida. No era la Iglesia Católica. Y después continué, sí, obvio, no tiene cómo. Siempre ha sido. Es el poder de la Iglesia Católica. Amén, amén. No es que siempre existió, es que ahora, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Se levantarán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y es el tiempo más peligroso que describe Pablo en Timoteo, porque ahora Satanás ya no se camufló en dioses, en seres antropomorfos, como lo hizo con los griegos, con los egipcios, con los medos persas, etc. Ahora Satanás, como dijo, vino el Cristo, el que me va a poner bajo sus pies, tengo que levantar mi ataque final contra él. Por eso ahora no voy a disimular, me voy a ir directo contra Cristo. Y voy a levantar la iglesia de Cristo, la religiosidad de Cristo y toda la sede de Cristo. Y por eso ha sido la mayor perversión de la doctrina del Evangelio, lo que ha hecho la Iglesia Católica. Porque es su último atentado. Es esa ramera. Que no es que se posó ese espíritu demoníaco sobre esta iglesia, sobre todo esto, pero operó antiguamente. Ha estado siempre ahí montando a la bestia. Así es, amén. Representa entonces el falso sistema religioso instaurado en todas las culturas, como le dije, pero con una gran influencia en estos días desde que se ascendió Cristo. Su origen se remonta a la tierra de Sinar, Irak, la vieja Babilonia, la vieja Mesopotamia, la famosa Torre de Babel, la torre globalista, el origen de las religiones. Allí está el origen de las religiones. En la tierra donde Nimrod, el primer gran rebelde, vigoroso cazador contra Jehová, levantó la Torre de Babel. Esta mujer es la antítesis de la verdadera religión. Aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, su novia. No voy a leer Efesios hoy día, tenía escrito, pero en Efesios capítulo 5 se nos da a entender que nosotros somos la novia de Cristo, parte de su cuerpo, siendo Cristo la cabeza. Amén. En este sistema perverso, el cuerpo son todos los seguidores de Satanás, la ramera y su cabeza es el diablo. Que el Señor reprenda. Amén. Todos los que están injertados en el falso culto, amuletos, doctrina, hechicería, ocultismo, paganismo, mandita, santo y cosas semejantes a esta. Todo eso forma parte de toda la herencia de esta ramera que ha plagado todas las culturas. ¿Y a dónde tiene sentido que la mujer ya no monte la bestia en Apocalipsis 13 y sea quemada por estos 10 cuernos? Es porque el poder religioso será desechado previo al nuevo orden mundial. Ya no va a ser necesario que esa mujer monte a la bestia. ¿Por qué? Leamos Apocalipsis 13, versículos 11 y 12. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ya sé que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Cuando venga el gobierno de la bestia, del anticristo, del cuerno pequeño, él no necesitará de la ramera ni de ningún sistema religioso, porque ahí es a él a quien se le va a adorar. Ahí se acabó el cuento de las religiones. Ahí es donde él dice: se acabó todo este circo. Yo soy el Dios. Yo soy a quien deben adorarme. Yo soy la religión. Ríndanse ante mí. Y para ello tengo un personaje que va a guiar toda la adoración del mundo a mí.
Y ese será el falso profeta, la bestia que sube de la tierra con cuernos de cordero. Por eso, la bestia, la mujer, el Vaticano, la Iglesia Católica recibirá sentencia y juicio de parte de Dios por los mismos cuernos y por la misma bestia. La van a aborrecer, la van a quemar y la van a desechar antes de que empiece el nuevo orden mundial. Y lo último que le digo, y con esto terminamos, Apocalipsis 17, versículos 9 y 11. Para darle una lucecita nomás de las 7 cabezas, que fue la duda que nos quedó. Apocalipsis 17, versículos 9 y 11. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Este pasaje es sumamente complejo por lo que dice, pero nos deja algo claro. Las 7 cabezas han sido 7 reinos, 7 imperios sobre los cuales esta mujer se ha sentado. Estos 7 imperios y estas 7 cabezas son Egipto, cuna de todo lo que es religión, idolatría y toda esta hechicería y macumbería. Egipto. La mujer se sentó sobre ese reino, ejerció poder religioso en Egipto, ¿sí o no? Egipto, Asiria, el segundo imperio, también, cuna de dioses y de paganismo. Tercera cabeza, Babilonia, la de el oro. Medo-Persia, la de plata. Grecia, la de bronce. Ahí ya ejerció poder el sistema religioso sobre los 5 grandes imperios que persiguieron al pueblo verdadero de Dios. La 6ª cabeza dice, 5 de ellos han caído. Claro, porque cuando Juan escribe la profecía de Apocalipsis, cayó Egipto, cayó Asiria, cayó Babilonia, cayó Medo-Persia y cayó Grecia. Uno es, claro, porque se está escribiendo durante el Imperio Romano, la 6ª cabeza. La mujer estaba sentada sobre el Imperio Romano, ejerciendo todo el paganismo, la idolatría de los romanos, a Júpiter, a Urano, a Venus, etc. Y el 7º dice, aún no ha venido. La mujer sigue haciendo influencia durante nuestros días, estamos plagados de religiosidad en el mundo, pero su última obra será durante esa 7ª cabeza, ese último imperio que representa los 10 cuernos. Esto no lo voy a explicar ahora, se lo menciono porque sé que es difícil, lo vamos a tener que examinar lento y detalladamente, pero usted ya pudo entender un poquito más acerca de todo esto. Así que, mis queridos hermanos, lo último que les voy a decir ahora, permiso, es darle una secuencia de tiempo nomás, una cronología. La cronología es la siguiente. La flecha avanza y lo que vemos aquí es Apocalipsis 17. La mujer montando a la bestia, ¿correcto? Eso ha estado pasando. El poder religioso ha estado influyendo en los poderes del mundo. El poder religioso ejerce dominio sobre el poder político. Lo vemos en todas nuestras culturas y fue el motivo por el cual crucificaron a Jesucristo. El poder religioso de los fariseos con el poder político de Roma. La mujer ha estado influyendo en todos estos imperios. Luego viene Daniel 7. Las 4 bestias se levantan. Allí todavía esta mujer va a estar ejerciendo influencia. Pero ya Apocalipsis 13 es eliminada. Ese poder religioso ya no opera.
fue sentenciada esta mujer antes de entrar al último gobierno mundial. Así que hemos leído hoy día Apocalipsis 13, 1 y 2. Nos queda entender muchas otras cosas de Apocalipsis. Ese cordero que sale de la tierra, con 2 cuernos de cordero, que le da la autoridad a la bestia, hace que adoren la imagen, y tantas otras cosas que vamos a ir enlazando en las siguientes enseñanzas, Dios mediante. Así que espero que haya sido de bendición este tiempo y que haya aprendido algunas cositas útiles. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.